bien, pues vamos a tener ahora el estudio de la palabra del Señor. El estudio de la palabra del Señor en el Catecismo Mayor de Westminster. Estamos entonces en el 9º mandamiento. Hemos concluido la semana pasada los deberes del 9º mandamiento, y bueno, pues sabemos que en los estudios del Decálogo se consideran los deberes que se nos ordenan para después concluir los pecados que se nos prohíben en cada mandamiento. 9º mandamiento, entonces podemos tener esto en cuenta, y nos toca ahora considerar los pecados. La pregunta 145, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el 9º mandamiento? Que sabemos que es el no dirás al falso testimonio, ¿no? Y bien, pues la verdad es que es un completo desafío el hacer esto, ¿no? Este estudio de esta pregunta, por el tamaño tan grande de la pregunta. La verdad es que es un desafío el intentar sintetizarlo o intentar elaborarlo de una manera sintetizada y simplificada. Y bueno, pues la verdad es que he desistido, ¿no? Es tanto lo que hay que hacer aquí, tanto lo que hay que mirar, ¿no? Que creo que simplemente lo mejor, lo más sencillo, lo más simple, es que vamos leyendo cada frase y vamos mirando simplemente las citas bíblicas. Y estos será bastante elocuente, ilustrativo, ¿no? Ya solamente de por sí, ¿no? Y bien, evidentemente vamos a ir añadiendo pues, comentarios a medida que veamos, ¿no? Pero es, creo, la única manera de poder abarcar y llegar hasta el final, porque bueno, no lo conté la otra vez, pero es realmente sorprendente pues tanto material en esta pregunta, en esta respuesta. Entonces, bueno, creo que algunas veces leemos la respuesta de corrido, ¿no? Para después comenzar. Vamos a ir, creo yo, directamente ya, ¿no? Pues con las primeras frases. Y bien, pues entonces dice: los pecados prohibidos en el 9º mandamiento, pues son todo perjuicio contra la verdad y el buen nombre de nuestro prójimo, así como el nuestro. Y esto era lo que habíamos visto en los dos estudios anteriores, que primero era promover, defender la verdad, y segundo, promover y defender el buen nombre tanto de los demás como el nuestro. Y aquí está entonces esto resumido en la primera frase, ¿no? Todo perjuicio contra la verdad y el buen nombre de nuestro prójimo, así como el nuestro. Y nos da entonces pues, una serie de textos bíblicos en el primero y el segundo libro de Samuel. Primeramente, primer libro de Samuel, capítulo 7. Y versículo 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, y para ver la batalla has venido, ¿no? La historia, bueno, es en el capítulo de la victoria de David contra Goliat, ¿no? Y entonces esto es un ejemplo de lo que acabamos de decir, ¿no? De todo perjuicio contra la verdad y el buen nombre. En este caso sería el de David, ¿no? Lo que él había dicho aquí fue llevado de la ira. Y bien, pues entonces si se hubiera quedado simplemente con las dos primeras palabras, pues bueno, se hubiera quedado a lo mejor en una salida, fuera de tono a causa de la ira, ¿no? ¿Para qué has descendido acá, no? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas del desierto? Entonces, bueno, pues hasta aquí, pues nada se podía decir, ¿no? Aparte del tono con que diga las cosas. Pero dice: yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y entonces vemos aquí es el problema, que está entonces aquí acusando falsamente de algo que no es así, ¿no? Que está haciendo aquí un juicio de intenciones, lo que se suele decir,
Y eso es una cosa delicada, ¿no? Porque nosotros no vemos el corazón para estar juzgando las intenciones con las que se hacen las cosas. Y si hacemos esto, juicios de intenciones, normalmente de manera bastante seguramente, ¿no? Pues vamos a estar equivocándonos, por lo cual hemos de limitarnos mejor a estar, si hemos de enjuiciar algo, hacerlo con la ley de la caridad, ¿no? Del amor, y limitarnos a juzgar acciones, no tanto intenciones, ¿no? Pero bueno, este es solamente el primero, hay más. En el segundo libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 3. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: y aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Y esto es un ejemplo muy claro de falso testimonio, ¿no? Es la huida de David, ¿no? Cuando huía de delante de Absalón su hijo, cuando él irrumpió en Jerusalén, etc. Entonces vino Siba, que era el criado, el siervo de Mefiboset, ¿no? Que era hijo de Jonatán, que era aquel hijo que estaba lisiado de los pies. Y entonces vemos que está dando un falso testimonio. Después, cuando él regresa, el primero que vino fue Mefiboset, ¿no? Sin afeitarse, sin haberse limpiado todo el tiempo que David había estado fuera, ¿no? Y le dijo, pues entonces, el engaño que su siervo había hecho, pues para quedarse con todas sus tierras, ¿no? Entonces eso es añade malicia, ¿no? Lo otro del hermano de David, pues bueno, es imprudencia, pecado también, pero esto está añadiendo gravedad a esta transgresión, ¿no? Porque él lo hacía a conciencia, ¿no? No por ignorancia, no por impulsividad, sino no le importaba dañar el nombre o arruinar la vida. Si David lo hubiera ajusticiado a Mefiboset, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Pues no le importa, él solamente estaba pensando en los bienes que podía recibir de él. Entonces, un ejemplo muy claro de dar falso testimonio. También, segundo de Samuel, capítulo 1, y hay pues 4 textos en este capítulo. Ya digo que es denso y es exhaustivo esta pregunta, ¿no? Entonces, hasta donde lleguemos hoy. Entonces, capítulo 1, versículo 9. Y él me volvió a decir: yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, pues se ha apoderado de mí la angustia, porque toda mi alma está aún en mí. Bueno, pues es Amalecita, ¿no? Amalecita, quien está dando también un falso testimonio. Es distinto porque aquí, por el texto paralelo, ¿verdad? Sabemos que Saúl se mató él mismo. Y él pues lo vio y quiso entonces, pues dio un falso testimonio, ¿no? No estuvo acusando entonces a nadie, ¿no? De alguna manera incluso pues estaba, por así decirlo, limpiando la memoria de Saúl, que se había matado a sí mismo, pero estaba dando un mal testimonio. Y bueno, por eso también pues él recibió pues pena, ¿no? Y fue también ajusticiado por David. Podemos seguir leyendo también. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, versículo 10, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo y los he traído acá a mi señor. Versículo 15 y 16. Entonces llamó David a uno de los jóvenes y le dijo: acércate y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y dijo David: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Y ciertamente aquel que está con falso testimonio y con mentira realmente atenta contra sí mismo, porque tarde o temprano se va a meter en problemas, se va a poner en dificultades, ¿no? Vemos que su boca atestigua en contra de él. Su boca
atestigua para su daño. Las mentiras que nosotros digamos, los falsos testimonios, son para nuestro daño, ya sea de una manera o de otra, ¿no? Ya sea incluso pues librándonos de más para intentar a nosotros beneficiarnos, ¿no? Bueno, pues de una manera o de otra es para nosotros. Y después dice, especialmente en tribunales públicos, especialmente en caso de juicios. Juicio que es, digamos, algo oficial, que es algo, digamos, que se hace en realidad, en el fondo, delante de Dios. Todo juicio es por causa de Dios, ¿no? Esto en nuestros países así en plan secularizados, pues bueno, te dicen, ¿no?, que si prometes, ¿no?, o juras decir la verdad y solo la verdad, etc. Pero si estás jurando, estás poniendo a Dios por testigo. Y si estás prometiendo por tu conciencia y honor, si lo estás haciendo por tu conciencia, lo estás haciendo también delante de Dios. Aunque ellos dicen que no crean, pero da igual. Siempre una declaración de juicio, un juramento es delante de Dios. Es lo más sagrado que hay, es lo más solemne. Y si es entonces en falso, es en perjuicio nuestro. Los textos que se nos dan son en Levítico capítulo 19, versículo 15. Levítico 19, 15. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al grande, con justicia juzgarás al prójimo. Y este sería entonces el principio básico, no hacer injusticia en el juicio por medio de falso testimonio. Y también vemos en Habacuc, el capítulo 1 y versículo 4. Ritas menores. Por lo cual la ley se debilita y nunca más sale el juicio, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcido el juicio. Entonces, cuando hay perversión de la justicia, cuando hay amaño de juicios, o cuando se mezcla falsedad en las declaraciones, o también para, digamos, dar sentencia, es lo peor que se puede hacer, ¿no? En realidad es también lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue el ejemplo de esto por excelencia, ¿no? De aquellos que se concertaron para presentar un falso testimonio acerca de lo que él había dicho del templo, ¿no? Y él, pues, lo estaba diciendo el Señor Jesús acerca de su cuerpo, ¿no? Destruir este cuerpo, este templo, y yo en 3 días lo levantaré. Y entonces dieron ese testimonio falso, concordante, digamos, para poderlo condenar. Bien, entonces dice, dar falso testimonio. Entonces vemos esto en Proverbios. Las 2 citas están en Proverbios, primero 19, 5. Proverbios 19, 5. Digamos, en Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Lo que había dicho por boca de David, ¿no? Que contra tu misma alma tú has hablado de estas cosas. Y Proverbios 6, versículos 16 y 19. Proverbios 6, versículos 16 y 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y entonces vemos el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca rencillas entre los hermanos, ¿no? Bien, pero en este caso, pues también quedamos con la primera mitad, el testigo falso que habla testigos. Sobornar testigos falsos. Sobornar testigos falsos, y vemos esto también en Hechos capítulo 6 y versículo 13, hemos estado hablando antes del Señor Jesús, y aquí vemos el primer mártir, ¿no? Es Esteban, ¿no? También pues fue lo mismo. Fue también que sobornaron a testigos falsos que testificaran contra él. Y básicamente lo mismo, ya vemos, ¿no? Hechos 6:13, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, el templo, y contra la ley, porque hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar
y cambiará las ordenanzas que nos dio Moisés, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué fue realmente lo que enseñó Jesús, no? Y sí, dijo Jesús que este templo no quedará piedra sobre piedra, que no será quitado, ciertamente, ¿no? Y también las costumbres que dio Moisés tenían que ser cambiadas, porque lo estuvimos viendo también en el culto de oración, ¿verdad? Por ejemplo, la distinción entre animales limpios e impíos. Pero, ¿de qué manera lo dijo Jesús? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el sentido? No era que se tenía que hacer pues, por mano de hombre, ¿verdad? O que o Jesús o cualquiera de sus discípulos lo tuviera que hacer directamente, sino que eso sería una obra de Dios. Una obra de Dios. Bien, pues entonces eso es también un testimonio falso. Tomar a lo mejor un aspecto de lo que uno dice que pueda ser verdad literalmente, pero cambiar el sentido, ¿no? Bien, pues entonces vemos sobornar testigos falsos, más aún testificar y abogar adrede por una causa mala, confrontando y doblegando la verdad. Y hay pues una serie de textos, hasta 4, Jeremías 9:3. Jeremías 9:3. Y tensaron su lengua como su arco de mentira. Y se fortalecieron en la tierra, pero no para la fidelidad, porque de mal en mal procedieron, y no me conocieron, dice Jehová. Vemos también el Salmo 12, versículo 3. Salmo 12, versículo 3. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas. También creo que podemos leer el versículo 2, mentira, habla cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, con doblez de corazón. Y creo que esto sería más bien la cita, ¿no? En vez de 3-4 sería 2-3, porque la numeración de los salmos a veces está un poco bailando. Salmo 52, versículos del 1 al 4. Salmo 52, del 1 al 4. ¿Por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Maldades maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. El mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia, Selah. Has amado todas las lenguas perniciosas, engañosa lengua. Y después, por último, leemos en Hechos, capítulo 24, versículo 2. Hechos 24, 2. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo, como por causa tuya gozamos de gran paz, y por tu prudencia se hacen muchas mejoras en esta nación. Vemos aquí pues, la adulación, ¿no? Vemos la pompa en las palabras, ¿no? Muchas palabras para no decir nada, y todo para acusar falsamente acerca de Pablo, que dice, hemos hallado, versículo 5, que este hombre es una peste y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Eso a lo mejor sería pues lo único bueno o lo único justo que ha dicho, aunque bueno, la palabra cabecilla sí que es despectiva, ¿no? Pero bueno, vemos que para acordarnos lo que está diciendo, estos son ilustraciones, ¿no? Ejemplos bíblicos de este principio que hemos leído. Testificar y abogar adrede por una causa mala, confrontando y doblegando la verdad. Es decir, que uno sabe que la causa que defiende es incorrecta y que entonces está distorsionando o está, digamos, alterando la verdad, ¿no? Son ejemplos bíblicos y en particular, pues este sería un ejemplo en la narración bíblica. Bien, pues ahora en cuanto a los jueces, ¿esto qué sería, no? Esto ha sido a lo mejor pues, los que acusan, a lo mejor son los testigos, pero ahora vemos los jueces, ¿no? Y dice dictar sentencias injustas. Y los textos son
Primeramente, Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, ¿no? Y bueno, no es solamente por error, no estamos aquí hablando de error, sino de aquel que a sabiendas lo hace y no le importa. O como también Primera de Reyes, capítulo 21, del 9 al 14. Primera de Reyes 21, del 9 al 14. Y escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno y poned a Nabot por cabeza del pueblo. ¿Cuál es el texto este? Acerca de Nabot de Jezreel, ¿no? Jezreel. Entonces Nabot es el rey Acab que quería quedarse con su viña, que estaba al lado de su palacio. Bueno, las instrucciones no fueron de Acab, fueron de su esposa, la conocida Jezabel, ¿no? No sé si habrá alguien que ponga a su niño Jezabel, espero que no, ¿no? Es porque realmente es un personaje de los peores que aparecen en la Escritura, juntamente con Judas y pocos más, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabeza del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los hombres de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ya les había enviado. Entonces vemos, falló de Jezabel evidentemente, pero falló también de los ancianos. Ellos habían recibido esa carta, esas instrucciones, y ellos se podían haber negado y decir: no, nosotros no vamos a cometer esta injusticia, no vamos a estar aquí derramando sangre inocente, ¿no? Bueno, pues ellos lo hicieron, ¿por qué? Por cobardía, ¿no? Solo se tiene una vida que vivir. Se viva más o se viva menos, pero no vamos a vivir más de una vida, ¿no? Y se puede vivir esta vida con honra, se puede vivir esta vida, pues, deshonor. Entonces, bueno, aquellos que por cobardía de enfrentarse a los poderosos no tienen problema de condenar al inocente, pues a lo mejor vivirán más. Que tampoco lo sabemos, porque también el Señor le puede hacer que le caiga un rayo de repente, ¿no? O como Herodes, ¿no? Que se han comido de gusanos. Pero bueno, si van a vivir, no van a vivir más de una vida, y será pues con el cargo de conciencia por una parte, y también pues con la deshonra pública y después la deshonra final que Dios le hará. Y bien, pues entonces no hay que tener miedo de los que matan el cuerpo, pero el alma nada pueden hacer, sino que hemos de temer a aquel que tiene potestad de matar el cuerpo y echar el alma al infierno, es decir, temer a Dios. El ejemplo por excelencia de esto fue otra vez nuestro Señor Jesucristo, pues cómo lo condenaron a muerte, y esto nos lo dice en el Evangelio de San Juan, ¿no? Los que lo hicieron, ¿no? En el concilio con el sumo sacerdote, pues lo hicieron sabiendo que iban a condenar a un inocente y que lo iban a hacer con acusaciones falsas, y eso lo dijeron: no, pues ¿por qué? ¿Qué es preferible, no? ¿Que se pierda un solo hombre o que perezca toda la nación? Ellos lo harían, comillas, para salvar a toda la nación, y para ello pues no tuvieron ningún problema en acabar con la vida de Cristo, de Jesús, de manera pues impía, ¿no? Con falso testimonio. No se puede jugar con estas cosas porque son muy graves. Bien, pues entonces debemos dictar sentencias injustas, a lo malo decir bueno y a lo bueno malo, pagar al malo conforme a la obra del justo y al justo conforme a la obra del malo, ¿no? Está ese conocido pasaje de Isaías, es el único texto en este punto.
Isaías capítulo 5 y versículo 23 es también un ay, ¿no? Un ay de la palabra, dice Isaías 5:23. Ay de los que justifican al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. Y en el versículo 20, bueno, pues sería a lo mejor digno de añadir, ¿no? Aunque no esté en el original, pero no sé si se podría poner entre corchetes, ¿no? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y uno es entonces la cuestión, ¿no? La verdad, digamos, en general. Y después en el versículo 23, esto llevado en los juicios, aquellos que justifican al impío por cohecho, es decir, a sabiendas, ¿no? Por soborno, por recibir entonces un favor o un beneficio. Ay de ellos. Bien, pues dice también falsificar, ocultar la verdad, silencio indebido a una causa justa, y el quedarnos quietos cuando debemos denunciar la iniquidad o quejarnos a otros. Esta es la frase, aunque hay distintos, digamos, pausas y hay distintos, digamos, textos a cada momento, ¿no? Entonces, falsificar u ocultar la verdad. Falsificar la verdad, ¿no? Es decir, tergiversarla. Decir una mentira. 894. Es el Salmo 119, versículo 69. Salmo 119, 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, pero yo guardaré de todo tu corazón tus preceptos. Lucas 19, versículo 8. Lucas 19, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, es falsificar la verdad. No, esto es versículo 8, perdón. Sí, es esto, sí, este texto. La mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, por lo cual vemos que él había defraudado, ¿no? En Zaqueo era en la cuestión de los impuestos, etc. Con lo cual vemos que está hablando de lo que había hecho antes de conocer al Señor Jesucristo. Y también en Lucas capítulo 16, versículos del 5 al 7. Y llamando a cada uno de los deudores de su Señor, dijo el primero: ¿Cuánto debes a mi Señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta y siéntate pronto, y escribe 50. Y después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él dijo: Toma tu cuenta y escribe 80. Entonces vemos, esta es la parábola del mayordomo infiel, ¿no? Que iba a ser despedida. Y entonces, ¿qué hizo él? Pues es granjearse amigos, arreglando, por así decirlo, las deudas que cada uno tenía con su señor. ¿Para qué? Para recibir de ellos también soborno, cohecho, ¿no? Y entonces, bueno, en esta parábola está alabada su astucia en comparación de nosotros que los hijos de este mundo, los hijos de este siglo son más sagaces en su generación que los hijos de la luz. Entonces no es que los hijos de la luz nosotros tengamos que imitar este tipo de comportamientos, pero es para decirnos que nosotros hemos de actuar con sabiduría, como dice Jesús en otro lugar, ¿no? Astutos como serpientes, sencillos como palomas, ¿no? Y entonces todo esto, ¿para qué? Para poner las riquezas que el Señor nos da a funcionar, ¿no? A ganar amigos, no evidente por medio de cohechos, etcétera, sino
a emplear nuestras riquezas para hacer avanzar el reino del Señor. Bien, pues entonces vemos, en todo caso, el hecho es que en esta parábola hay un ejemplo de esto mismo, ¿no? De estar, pues, ocultar la verdad, ¿no? Falsificando la verdad en cuestiones de declaración, en este caso, de declaración de impuestos o declaración de deudas, etcétera, etcétera. Y esto es algo también importante, ¿verdad? A tener en cuenta, pues, porque esto es lo que tiene que también regir los tratos de unos con otros, los negocios de unos con otros, ¿no? Que no se ha de utilizar la astucia, la picaresca en los negocios y en los tratos con los semejantes. Bien, pues entonces eso era falsificar, ocultar la verdad, silencio indebido en una causa justa. Ocultar la verdad, silencio indebido en una causa justa. Levítico 5.1. Levítico 5.1. Cuando alguna persona pecare por haber sido llamada a testificar y él fuere testigo de algo que Dios supo, si no lo denunciare, él llevará su iniquidad. Y es lo que está aquí diciendo aquí, ¿no? En esta larga frase. Es el silencio indebido de una causa justa. El ver un crimen y callarse, por miedo, por lo que sea, ¿no? Bien, pues entonces el miedo indebido, pues a testificar a favor de una causa justa. Y vemos, ¿no? El deber básico es defender y promover la verdad, ¿no? Bien, pues entonces está esto, está Deuteronomio, capítulo 13, versículo 8. Deuteronomio 13, versículo 8. No consentirás con él, ni lo escucharás, ni tu ojo lo perdonará, ni le tendrás compasión, ni lo encubrirás. Es de aquellos que se habían levantado para seducir, para inducir a Israel a pecar, para siguiendo a dioses ajenos, a dioses falsos. Entonces, bueno, pues eso, así llegase a público conocimiento, tendría que ser juzgado. Y aquí le está diciendo que, en ese caso, tú has de testificar en contra de él, aunque sea uno de los tuyos, aunque sea tu hermano, hijo de tu madre, tu hijo, tu hija, la mujer de tu seno, o tu amigo que es como tu alma, tu amigo íntimo. Pues entonces, bueno, vemos aquí, está bien la familia y está bien las amigas, la amistad, pero siempre el Señor pues ha de tener la prioridad y Él es, lo primero en todo. Y entonces no se puede entonces uno dejar de denunciar por causa de que sea mi amigo o que sea pues mi familiar, ¿no? Uno en ese caso ha de poner al Señor por delante de todas las cosas. Hechos capítulo 5, versículos 3, 8 y 9 es el caso de Ananías y Sáfira, ¿no? Un texto que nos habla de una gran tragedia que se podía haber ahorrado. Ellos quisieron pues mentir, simular piedad, simular algo que ellos no eran realmente, de una manera bastante tonta. Y vemos pues las palabras, ¿no? En Hechos capítulo 5, versículo 3, dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrujeras el precio de la heredad? Versículo 8, entonces Pedro le dijo, en este caso a Sáfira, su mujer: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu de Dios? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 6. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 6. Porque
Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado en libación y mi tiempo de mi partida es cercano. Tal vez se tendría que... No aparece, ¿no? Se tendría tal vez que verificar esta cita. Bien, pues entonces vemos, ¿no? Después también, ya por último, quedarnos quietos cuando debemos denunciar la iniquidad o quejarnos a otros, ¿no? Entonces leemos en 1 Reyes 1:6, con esto ya estamos acabando. 1 Reyes 1:6. Y su padre nunca lo contrarió en todos sus días, diciéndole: ¿por qué haces así? Y también este era de muy hermoso parecer, ya que te lo había engendrado después de Absalón. Es David, ¿no? Acerca de Adonías, ¿no? Otro hermano suyo que pretendía ilegítimamente el trono y, bueno, él podía haber intervenido, él podía haber dado a conocer esta situación a lo mejor a sus consejeros, haber intervenido de alguna manera, y no lo hizo, ¿no? Algo que ocurrió también con, por ejemplo, los hijos de Elí, el sumo sacerdote, en 1 de Samuel, o con el mismo rey David, con sus hijos, ¿no? Primero Amón, cuando ocurrió lo de su hermana Tamar, y después con el propio Absalón, ¿verdad? Cuando lo hizo venir y prendió fuego a los campos de Joab, etcétera, etcétera. Se tenía que haber llamado al orden, no lo hizo, entonces el otro se envalentonó cada vez más. Bien, pues entonces el no hacer esto, ¿no? El no, digamos, denunciar una cosa, una falta grave, ¿no? Que se tenía que haber denunciado, pues esto también es, digamos, el obstaculizar la verdad y obstaculizar la justicia. Entonces esto era, por una parte, era la iniquidad. También Levítico 19:17 e Isaías 59:4. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ciertamente reprenderás a tu prójimo y no participarás de su pecado. Lo mismo que dice Pablo, ¿verdad?, a Timoteo, ¿no? No participas de pecados ajenos, ni pongas con ligereza las manos, ¿no? Mantente puro. Es el mismo principio que leemos aquí. Y por último, Isaías 59:4. Isaías 59:4. No hay quien clame con justicia, ni quien juzgue con verdad. Confían en lo que no es y hablan vanidades. Conciben dolor y dan a luz iniquidad. Tal vez podemos a veces estar leyendo los textos como estos en los profetas, ¿no? Y uno lo está leyendo y no saca a lo mejor pues cosas, ¿no? No sacan principios, no saca a lo mejor alimento personal de la palabra, pero fijemos, ¿no? Cuando está diciendo esto, ¿no? No hay quien clame con justicia ni quien juzgue con verdad. Y aquí se nos está diciendo también pues que esto es un ejemplo de el quedarnos quietos cuando debemos denunciar la iniquidad o dejarnos a otros. Y esto es una falta y esto es una transgresión del noveno mandamiento. Y es por eso que el estudio de los catecismos, ¿no? El catecismo mayor en este caso, pues que es tan exhaustivo, es una obra maestra, no hay otro texto, creo yo, en toda la historia del cristianismo que esté estudiando el decálogo a este nivel, a esta profundidad, ¿no? Pues siempre será de gran beneficio para nosotros, porque no es solamente lo que nos dice y nos enseña en ese momento particular, sino también nos enseña a leer la Biblia con provecho, ¿no? A leer la Biblia con provecho. Y si nos empapamos de esto y asimilamos todo esto, ¿verdad? Esto puede hacer que nuestra lectura personal y familiar de la palabra pues se llene también de mucho contenido y también de más instrucción, ¿no? Y más, por tanto, bendición para nuestra vida.
Bien, pues creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Aunque también nos queda bastante más, ¿no? Pero creo que vamos a buen ritmo. El Señor pues, nos ayude a poderlo siquiera casi completar, si pudiera ser posible completar la semana que viene, pero que lo podamos ver en un plazo razonable, ¿no? Bien, pues que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.